estaba hecha la tarea. Ahora le voy a decir a Cristian que pasó porque yo reclamé eso. Ayer no la vi, pero hoy supuestamente debería estar puesta. Hacen las tareas y nunca tuvieron dudas. Soy bien en el examen. Voy a empezar por la tarea de la Bueno, la tarea ya está subida. ¿Quieres empezar ya? Ahora sí, espero 30 segundos que está allá y arranca. Dale, Bueno, buenas tardes. Ya vení a la clase, si me conocen. Yo soy Martín Lugaro. Soy especialista en telepresencia y neumonología. Y bueno, este es el comité de neumonología crítica. Así que esta clase va a ser menos ventilación mecánica y más neumonología. Vamos a hablar de las dos patologías que dan obstrucción al flujo aéreo. Y nos vamos a centrar en sí en el tratamiento farmacológico. Creo que no hay terapista que en invierno no diga otro más de estos. ¿Y otro más de estos cuáles son? Y son los pacientes que tienen patología respiratoria crónica, ya sea asmáticos o EPOC. Creo que esta es la época donde mayor cantidad de pacientes tenemos donde se soluciona esta patología, y yo voy a tratar de acercarles más o menos hacia dónde va, qué es lo que tienen que preguntarles para que ustedes puedan ofrecerle un mejor tratamiento. Yo me doy cuenta, está bien, porque quizás yo soy más obsesivo al ser neumonólogo, en algunas preguntas que nos sirven a nosotros para saber qué tan bien venía ese paciente, cómo venía medicado, y ustedes van a saber, mira, le están dando esto, entonces, ojo, porque si viene con esta medicación, quiere decir que este paciente, sin saber ni siquiera una espirometría, ustedes van a poder saber qué tan grave es, porque van a saber qué es lo que estaba pensando el neumonólogo. ¿Se va entendiendo la idea? No, sabiendo qué medicación usa, ustedes dicen, mira, este era leve, este es moderado, este debe ser severo, este debe ser exacerbador, entonces van a tener una mejor idea. Vamos a definir las dos enfermedades que vamos a tratar hoy. Una es el EPOC. La diferencia entre el EPOC y el asma, lo primero es que el EPOC es prevenible. ¿Por qué? Porque se da por una limitación del flujo aéreo persistente. Digamos, acá, después nos vamos a centrar cuál es la diferencia, porque que usualmente es progresiva y está relacionada con inflamación crónica de la vía aérea, pero en respuesta al humo de cigarrillos u otras partículas nocivas, digamos, puede ser combustión de biomasa, eventualmente puede ser por accidentes laborales o, por ejemplo, al estilo de humos, como pasó con Cromañón. También muchos pacientes después quedaron, es difícil definirlos, porque esos pacientes o que trabajaron en alguna industria, dicen, y este paciente, no sé, trabajaba en la industria de el asbesto. Quizás tiene un poco de asbesto, pero uno le hace, y es un poco EPOC, un poco asmático, queda con hiperreactividad bronquial. Es difícil hasta definirlo para el mismo neumonólogo. Depende mucho de la espirometría y eso, también cómo uno lo va a tratar. Y después tenemos el asma. Que el asma es una enfermedad muy heterogénea. Ahora vamos a ver cómo cada vez la están dividiendo en más subtipos y en función de eso cómo la están tratando. Se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea, y acá está definida mucho por los síntomas, sibilancia, disnea o presión torácica, y que puede variar de intensidad. Y está acompañado de una limitación de la respiración, digamos. Todos tienen una limitación de respiración, pero la diferencia es que acá cuando la obstrucción no es fija. Son los pacientes que cuando uno le hace el broncodilatador en la prueba estándar, digamos, un paciente que no está exacerbado, va a variar un 12%, que tiene la prueba broncodilatadora positiva.
Eso es importante porque quiere decir que, digamos, revierten y quizás con el bronquidilatador ese paciente después tiene una espirometría normal. Entonces, digamos, que eso nunca va a pasar en un EPOC. Un EPOC generalmente no tiene una prueba bronquidilatadora positiva. Entonces vamos a empezar con el EPOC. Entonces, como estaba, el EPOC es una enfermedad inflamatoria que afecta a las vías aéreas, alveolos y circulación pulmonar, muy importante todo esto porque puede tener hipertensión pulmonar, los EPOC severos. La inflamación crónica produce engrosamiento de la pared bronquial, disminución del calibre, destrucción alveolar, agrandamiento de los espacios aéreos, pérdida de los anclajes bronquiales. Eso es lo que hace que después, o sea, lo que produce el enfisema es todo esto. Y entonces, las consecuencias son la obstrucción del flujo aéreo, colapso expiratorio del alveolo bronquial. Por eso muchos neumonólogos lo que piden es, están pidiendo también, y en el asma se piden en ciertas circunstancias, tomografías en inspiración y expiración, para ver qué colapso tienen lo que son los bronquios subsedimentarios. Porque empiezan a tener como broncomalacia, no llega a ser tracomalacia, pero sí van a ver que hay una concavidad en la tráquea, como cuando uno hace una fibrobroncoscopía en un paciente que está ventilado y ven que tiene como una traqueomalacia que no sale, no sé si lo han hecho alguna vez. Bueno, eso ya se está viendo en los pacientes que están ventilados espontáneamente en EPOC. Entonces le pide tomografía en expiración e inspiración y se puede ver estas cosas. Y la obstrucción de la vía aérea tiene componentes irreversibles y irreversibles sobre los que se puede actuar farmacológicamente. Más allá de todo esto, generalmente acá es más irreversible. Entonces tenemos el cigarrillo o, digamos, la combustión. Por eso es importante preguntar cómo calefacciona en la casa, si ese paciente, digamos, estamos hablando más del consultorio, pero también es importante. Y después, ahí sí tenemos el daño pulmonar a nivel de bronquiolitis y el enfisema. Ahora después les voy a mostrar algunas imágenes clásicas de eso. Y esto va a dar como consecuencia la enfermedad obstructiva. Y a su vez, es clásico que el paciente que es EPOC van a tener que descartar. La primera comorbilidad que hay que descartar es la cardiovascular. Tenemos paciente que se le diagnosticó EPOC y no tiene enfermedad vascular periférica, tiene más de 50 años y fumaba más de un paquete por día, no existe. Digamos. Aparte, algo que después está pasando es que viene el paciente EPOC, está bien tratado, eso le puede pasar también, el paciente tiene más aire, empieza a caminar más y se infarta, porque antes caminaba 2 cuadras, ahora camina 5 y se infartó. Y pasa un montón eso, porque no se tiene en cuenta todas las otras cosas. Así que si le cae un infarto en un EPOC bien tratado, quizá le pasó eso. Entonces, el diagnóstico del EPOC, generalmente adulto mayor de 40 años, se hace la espirometría con postbroncodilatador. Entonces, si postbroncodilatador, la diferencia entre el B/1 y el FBC es menor de 70, es EPOC. Chau, se acabó ahí la discusión. Digamos, con los antecedentes que avalen esto, ¿sí? Después se tiene que buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? Que eso, digamos, puede ser o algo nosocomial, o hay que descartar asma. Está empezando a surgir, yo no me centré mucho en eso, pero lo voy a hablar para que os haya entendido también, que hay ahora una cosa que se llama ARCOS, que no es asma, no es EPOC, es un poco una mezcla de esos que se dan los pacientes, por ejemplo EPOC, que tienen crisis alérgicas, hipereosinofilia. Lo que se está haciendo ahora también para descartar que el paciente que es EPOC, por ejemplo, fumador, obstructivo, etc., se hacen esputos directos. Si tiene eosinofilia mayor del 3%, entonces ese paciente tiene una causa alérgica asociada. Y esto es importante en el tratamiento que se le va a dar. Y para ustedes puede ser importante en el sentido de que quizás van a centrar más un tratamiento, un paciente que es alérgico, ya vamos a hablar, se centran más en un tratamiento corticoide. Y uno en EPOC, la realidad es que no está avalado a agarrar y matar a corticoides porque no hay mucha evidencia de que eso sea bueno. Entonces, una vez que uno diagnosticó un EPOC, uno primero lo que tiene que saber es la disnea. Ustedes, es importante que esta pregunta a la familia se la puedan hacer, que es a qué grado de actividad el paciente tiene falta de aire, digamos. No es lo mismo disnea que le impide al paciente salir de la casa, no, el paciente se bañaba y le faltaba el aire. Entonces, ese paciente, listo, es un grado 3-4, no se puede bañar solo, quizás tiene indicación de oxígeno domiciliario.
Entonces, ustedes ya tienen que ir pensando para dónde están, que no es lo mismo que el paciente que no tiene ningún tipo de disnea al esfuerzo. Entonces, eso es importante para definir la gravedad. Y la gravedad se define con el grado de disnea, con el grado de obstrucción. Entonces, está bueno pedirle siempre al EPOC una espirometría, porque hay mucha variación entre un paciente que es muy grave y uno que es leve. De hablar de un B1 menor del 30% que termina ventilado, si ustedes lo pueden sacar, digamos, de ventilación mecánica, considérense dichosos, pero digamos, es obviamente que quizás si sale va a ser difícil, tiene que salir a BNI, hay que tener cuidado, hay que buscar todas las comorbilidades que estén muy bien, que un paciente que tiene un B1 más de 80. Es posible que el que tenga más de 80, yo tengo obstrucción al flujo aéreo hecho por espirometría, porque yo soy alérgico y tengo 70, casi 69, 70 B1. Y yo corro maratón y estoy todo bien. Pero no es lo mismo un paciente que tiene 50 o 30. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es importante que le pidan, estas cosas las tienen. Los pacientes de POC seguro tienen una espirometría, seguro tienen todo esto. Y otra importante es el nivel de exacerbaciones. Fundamental preguntarle cuántas exacerbaciones tuvo domiciliarias y con internación. Porque los vamos clasificando. Todo esto nos sirve. Fíjense que la mayoría, sacando la espirometría, lo otro es hablar con la familia, uno va hablando y ya lo va sacando, no es tan difícil. Y obviamente siempre comorbilidades. Pregúntenle cardiovascular, diabetes, muy importante porque seguro tiene una o dos comorbilidades. Otra de las cosas que tienen que preguntar sistemáticamente es si tiene apnea del sueño. EPOC, grave o moderado, digamos, pero grave para arriba, seguro, si no tiene apnea del sueño, es porque no se la diagnosticaron. Importante, ¿por qué? Porque si lo pusieron en ventilación mecánica y el paciente tiene apnea del sueño, otro paciente que sale a BNI. No cabe la menor duda. Entonces, todos estos detalles hacen que un paciente que va a hacer un destete que no va a ser como un paciente que no tiene POC, ustedes lo puedan hacer de manera más efectiva. Son pequeños datos que les benefician. Y entonces, en base a eso, nosotros en el consultorio establecemos el pronóstico. Acá todas las comorbilidades, cáncer, ansiedad, cirrosis, fibrilación, diabetes, Bueno, hay úlceras, reflujo, todos son medio panzones, son copados, les gusta salir, chupar. Son los mejores pacientes para una charla. Pero después, cuando se complican, no son muy copados. Entonces, en todo esto establece el pronóstico. Entonces, hay un índice que nosotros es multidimensional, que es el BODE. Pero no sé si alguien lo conoce. Todos tuvieron un año de clínica, ¿no? Acá, digamos, la mayoría. Así que esto, algo le tiene que sonar. Que el BODE mide diferentes variables en función de estas variables, que es el B1, la disnea, el índice de masa corporal, también está incluido. Y otra cosa que no hablé es el test de caminata de 6 minutos. Ese casi cualquiera de nosotros lo pedimos también en el consultorio, pero si no tenemos el test hay una cosa que se llama BODEX, que es lo mismo con las exacerbaciones. Entonces, todo interrogatorio, lo único que necesitamos es el B1. Si no lo tenemos, lo podemos inferir. No, dijeron que era muy grave, que era grave. Y ahora yo le voy a enseñar algunas cosas que según qué medicación toma, ustedes y según la medicación, mínimo le vamos a poner 1 o 2 puntos. Entonces, en base a eso, vos sabés qué tan grave es. No es lo mismo, digamos, un paciente que es gordito, o que es muy flaquito porque está caquético, que tiene un B1 menos de 35, que tiene grado 4 y que tuvo más de 3 exacerbaciones, que uno que no tuvo ninguno y que, digamos, tiene disnea clase 1 o 2. Entonces, es importante, y todo con el interrogatorio a la familia. Yo entiendo, son las 3 de la mañana, llegó, están hechos pelota, no interesa, pero con eso, o en la repregunta a la familia, siempre hay alguien de la familia que lo tiene claro y sabe bien lo que tiene. Entonces, preguntarle todas estas cosas. Y esto también nos habla de qué tanto riesgo tiene. En base a lo que yo les dije, ¿se acuerdan si es leve, moderado, grave o muy grave? Entonces, acá sabemos los pacientes que tienen bajo riesgo y los que tienen mucho riesgo. Y después se ponen los pacientes que son
según la disnea, que es esto de acá, el CAT es un cuestionario más complejo. Sépanlo, pero que está ahí, pero no, digamos, no es tan importante, sino yo estoy tratando de centrar en lo que ustedes tienen que hablar con los familiares, ¿sí? Y preguntarle al paciente eventualmente. Y entonces, el grado de disnea, si tiene 0, 1, entra por acá. Si tiene más de 2, o 2, acá. Y lo mismo, un paciente, ustedes no tienen lo que es la espirometría, pero tienen cuántas admisiones a hospital tuvo. Si ya tuvo 2, listo, va por acá. Si tiene 2 y tiene mucha disnea, es un clase B. Miren qué fácil es. Yo por eso me pongo de loco cuando me interrogan 2 segundos de la familia. Sabiendo esto, uno clasifica el paciente que tiene el ventilador hablando con el familiar. Entonces es importante para después lo que vamos a hacer nosotros. ¿Se entiende lo que vengo diciendo hasta ahora? ¿Más o menos? Bueno, excelente. Bueno, esto es lo que, digamos, está escrito en el GOL, está gratis, se baja, lo pueden leer, son 140, 160 páginas, donde ahí, si ustedes quieren saber cómo tratar un EPOC, está todo lo de LACOS, todo desde rehabilitación hasta terapia intensiva, hasta lo de eso tiene. Pero bueno, lo importante acá de lo que yo quiero centrar es una espirometría normal de un paciente con una obstrucción. Lo importante es la relación entre el verso 1 y el FBC, que sea menor del 60%, eso se dice que tiene una obstrucción, y a partir de ahí, con los antecedentes, nosotros le diagnosticamos. Y en función del verso 1, después le decimos si es GOL 1, 2, 3, 4. Y en base a esto es como nosotros lo clasificamos. Primero vemos esto, el grado de disnea, el verso 1, vemos el impacto que tiene clínico y funcional, vemos el número de exacerbaciones, y después se evalúa las comorbilidades y el pronóstico en base al BODE o al BODEX. Y en base a esto nosotros podemos saber dónde está parado. Lo mismo que se estratifica también si el paciente, siempre nosotros se le pide una PO2 arterial para saber, más que nada, de un paciente grave o muy grave, siempre gases, para saber si es hipercámnico, porque lo que puede pasar también es que ese paciente no es que tenga apnea del sueño, sino que es un hipercámnico y tenga trastorno del sueño secundario de hipercapnia. Entonces también es importante eso saber, porque todavía, si ese paciente, ustedes dudaban si tenía apnea del sueño, ese paciente tiene seguro. Entonces, pedirle esto también es importante a la familia para saber ustedes cómo tienen que pensar, ¿sí? Pero, y acá es donde yo quería mostrarle, hay fenotipos, porque hay pacientes que están hechos pelota, y los tipos no son muy agudizadores. Otros pacientes que vos decís, che, pero no está tan mal, ¿no? Y tienen muchas internaciones. Entonces, es donde se propuso también clasificar a los pacientes en base a si son agudizadores, más de 2 agudizaciones al año, o menos de 2 agudizaciones al año. Y a su vez, tener en cuenta si el paciente es un fenotípico bronquítico crónico o enfisematoso. ¿Ustedes cómo se van a dar cuenta sin tomografía y dicen que es EPOC? Clásico, lo siguiente. Paciente muy gordito, ese es el bronquítico. Puede tener un poco de enfisema, pero no es el clásico. El clásico enfisematoso es ese que tiene un tórax bien en tonel, bien durito, que se le ven las costillas y que tiende más a estar con el body mass index bajo. Ese es el que es más enfisematoso. Se van a dar cuenta porque lo que tiene, por el enfisema que tienen, el paciente tiene la hiperinsuflación muy marcada, entonces van a tener todos los signos de la radiografía de tórax, horizontalización de las costillas, etc. Entonces, digamos, viéndolo, se pueden ir dando cuenta. Y a su vez, ahí está el tercer fenotipo, que sería el mixto. Esto lo propusieron los españoles, digamos, y después se incorporó a lo que es el GOL, que es este tratado, digamos, que está disponible y que es, digamos, la base para lo que se usa actualmente para el diagnóstico de EPOC, que se empezó a incluir, digamos, no figura estrictamente, pero hay un apartado para este grupo de pacientes.
Entonces, esto es lo que más o menos los fenotipos que hay. Y después hay distintos tipos de enfisema. Esto en función de cómo se distribuye. Entonces, tenemos los pacientes que son enfisematosos, hay pan lobulillar, que son áreas de baja atenuación y reducción de calibre, que es generalizado de lóbulos inferiores, y en estos pacientes son los pacientes que son más tendientes a tener déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, hay una tendencia a que hay que solicitar a los pacientes que tienen más compromiso de lóbulos inferiores déficit de alfa-1 antitripsina, porque eso se puede suplementar. Entonces, siempre no está mal pedirlo. Bueno, y acá podemos ver a predominio de los lóbulos superiores. Esto es lo más común, que es del centro lobulillar. Y a su vez después tenemos enfisema centrolobulillar moderado, que son áreas bajas de atenuación, lóbulos superiores, arteria visible y generalmente asociados a tabaquismo. Y el avanzado, que ellos son confluentes de las áreas, también lóbulo superior. Clásico, entonces, es paciente con compromiso del lóbulo superior, es más de tabaquismo, si es del lóbulo inferior, pensar que puede tener déficit de alfa-1 antitripsina, más si tiene joven. Si es joven, menos de 40 años, lo que se dice es que si nunca y tiene enfisema, están obligados a pedirle alfa-1 antitripsina, porque hay alta sospecha, por más que fume 40 años, y tener enfisema importante en lóbulos superiores es raro. Y después tenemos el paracetal, que son bandas subpleurales, áreas de baja atenuación, más que nada subpleurales y lóbulos superiores, y está mucho tabaquismo. Y esto lo que se ve son los clásicos pacientes, como se ve en la tomografía, que tienen bullas. También importante los pacientes que vienen con neumotórax, o también importante saber este tipo de pacientes los que están ventilados, porque si van a hacer una yugular y el paciente tiene enfisema paracetal, yo tendría cuidado en no irme muy adelante. ¿Sí? Lo mismo que se hace en la yugular anterior. Todas estas cositas son detalles que después viene el médico de planta y te carcome la cabeza, porque vos no te fijas en esas cosas. Importante, yo, si tengo un EPOC y yo voy a hacer una vía, le haría la vía en el lugar donde tiene menos bullo. ¿Sí? Y después, bueno, tenés el bulloso, que esto es cuando directamente son áreas muy grandes, bien de pared fina, y es generalmente también lóbulos superiores. Estos pacientes, muchos terminan en lobectomía. Seguramente más de un paciente de estos les llega post-lobectomía a la terapia intensiva. Porque un paciente con una bulla de ese tamaño, y lo más probable es que termine en cirugía, más si es joven. ¿Está bien? Entonces, importante también, porque estos pacientes son los que terminan en cirugía. Para seguir, ¿qué pacientes tienen indicación de oxígeno domiciliario? Porque esto también es importante. Dice, llega el paciente dice, usa oxígeno domiciliario. Vale, ¿qué quiere decir eso? Tiene poco oxígeno, por eso usa oxígeno domiciliario. No, para poner oxígeno domiciliario tiene una definición que, digamos, se debe cumplir. Un paciente que camina 150 metros y no desatura el aire ambiente, lo más probable es que quizás tenga indicación de oxígeno al ejercicio. Pero si camina 150 metros y recién desatura los 150 metros, sería raro indicarle oxígeno. Estamos hablando de que camina una cuadra y media y empieza a desaturar. ¿Por qué? Porque para indicar oxígeno tiene que tener una PO2 menor de 55, una saturación menor de 88, es lo más clásico, con o sin hipercapnia. Eso después, para que tenga si tiene una mejor PO2, tiene que estar asociado a hipertensión pulmonar, cosa que tienen que saber también, si el paciente, porque no es lo mismo un paciente con hipertensión pulmonar que sin hipertensión pulmonar, si usa oxígeno domiciliario, hay que preguntar eso. Y a su vez, bueno, sugestivo de insuficiencia cardíaca, policitemia, ver también esto, es importante. Después hay que agarrar y el paciente hace trombosis con más facilidad, hay que tener cuidado de eso. Bueno, y otra cosa importante, el objetivo incremental del nivel, este es el objetivo, otra de las cosas importantes. Paciente EPOC tiene que saturar 90. No necesita saturar 95, no necesita saturar 99, no necesita saturar 94. Con 90, un EPOC severo, más que bien. Mismo como objetivo
en la ventilación mecánica. ¿Está bien? Pueden saturar 92, pero no más de 92, porque si no ustedes le van a dar más del requerimiento que tienen y estos pacientes tienen un acostumbramiento. Yo tengo pacientes que entran y dicen, ¿cómo andas, cacho? Bien, me siento bárbaro. Y el tipo, lo siento, lo saturo, 89. Y él se siente bien. Entonces, uno, a veces por el afán de tener buenos valores, eso puede retrasar la salida de ventilación mecánica. No van a tener muchas oportunidades con un paciente que está muy hecho pelota. No. Tienen que saber qué tan grave está. ¿El paciente está grave? Sí. ¿Entró por un broncoespasmo severo? Sí. Lo acomodaron. Se fija cómo estaba antes de entrar. ¿Con qué medicación venía? Y si ya está en condiciones, tienen que acelerarlo. Por eso es importante cómo venía. Bueno. Bueno, y esto también. El estándar clínico de tratamiento, esto igual no es clínico. Bueno. Entonces, en todo este contexto, ¿cómo se diagnostica una exacerbación de EPOC? Es un evento agudo en la evolución de la enfermedad caracterizado por el empeoramiento de la disnea, aumento de la tos y expectoración, volumen y purulencia más allá de la variabilidad diaria suficiente para requerir modificación del tratamiento regular. Esa es la definición del libro. ¿Qué quiere decir todo esto? Un paciente bronquítico crónico EPOC siempre tiene secreciones. Quizás el enfisematoso no tiene. Entonces, el médico que le dice, 3 datos. Si aumenta la secreción y tiene fiebre, consulte. Si tiene fiebre y se pone verde, consulte. Y si aumenta, y si tiene verde, se aumenta en son verde, consulte. Eso es una exacerbación de EPOC en un bronquítico crónico. Porque siempre va a tener secreciones, y entonces eso no nos dice nada. Quizás, es más, quizás muchos días lo tiene amarillo. Entonces, importante saber el estado previo del paciente. Y saber si el paciente se varía por sus propios medios, la intensidad de la disnea, si tiene una disnea grave que no mejora con todo el tratamiento. Uno obviamente cuando llegan estos pacientes a la guardia se les brinda un tratamiento y tienen un periodo de mejoría que si no es rápido deben estar terapia. Fracaso de tratamiento ambulatorio, preguntar con qué tratamiento venía previamente, las comorbilidades importantes. Los antecedentes de exacerbación en el último año, ya les estuve diciendo que eso es muy importante para saber la gravedad del paciente. Bueno, taquipnea, el estado de conciencia alterado, un EPOC que tiene estado alterado de conciencia y ya estamos llegando tarde en general. El uso de músculo alrededor paradójica, la inestabilidad hemodinámica, otro punto muy fuerte, el derrame periférico, la hipoxemia severa y la hipercamia de la cirrosis. Ahora después van a tener una clase de BNI exclusivamente. Pero vamos como punto de eso. Llega el paciente, se trata en guardia, se lo optimiza con todos los bronquidilatadores, se le hace BNI, recupera parcialmente, ese paciente es nuestro. Porque por más bien que esté, digamos, necesita un cuidado muy de cerca, más es un paciente grave. ¿Está bien? Y si con BNI no anda, o sea, si no anduvo en las primeras 2 horas, hay que ventilarlo. Porque son esos pacientes que, porque como tiene un aguante terrible, un poquito más, y cuando le entubás shock, todo un desastre, que no lo levantás más, entonces no se dejen estar. ¿Y esto cómo es? Bueno, porque ¿cómo se desencadena? Bueno, generalmente son virus, la mayoría, bacterias contaminantes, esto genera sobre la vía aérea mayor inflamación. Esto genera inflamación sistémica, que aumenta sobre las comorbilidades cardiovasculares, porque el paciente, si no tiene un FA le va a aparecer, si no tiene un infarto le puede aparecer. Esto, broncoconstricción, moco, edema, limitación del flujo aéreo, hiperinsuflación dinámica, y ahí es donde empieza a tener encima falla cardiovascular por hiperinsuflación dinámica. Entonces ahí tenemos los síntomas de la exacerbación. A su vez, el problema que tenemos estos pacientes es que encima, si tienen 2 o 3 exacerbaciones, después no sabemos qué bicho tienen. Porque ya son bronquíticos crónicos, no sé por qué la gente usa levofloxacina como caramelos, entonces las pseudomonas ya están recontra acostumbradas a eso, porque no tienen indicación de primera mano si el paciente, digamos, con amoxiclobulánicos tenía que andar, pero bueno, mucho levofloxacina y el paciente ya tuvo amox y tuvo levofloxacina, van a tener que poner un antibiótico arriba de eso, siempre tenganlo en cuenta. Entonces hay que, por la virulencia del patógeno y la defensa del huésped, cambio inflamatorio de la vía aérea, nivel de síntomas, colonización, exacerbación. También hay pacientes que pueden
llegar a tener, por ejemplo, pseudomonas en colonización y estar con antibióticos inhalados. Yo tengo pacientes EPOC que son crónicamente infectados, más los bronquíticos crónicos, son los más clásicos, más que los enfisемatosos, que tienen pseudomonas con colonización y están con colistin en domicilio. Entonces, esos pacientes, digamos, ni hablar, empezás bien arriba con el tratamiento antibiótico y esos pacientes cuando están exacerbados, lamentablemente, no les va muy bien. Y en base a todo esto, lo que genera es una retroalimentación inflamatoria muy importante que, bueno, exacerba mucho más. Y acá vemos, importante otra vez, en base a qué estado funcional tenemos, es qué gérmenes vamos a tener. Por eso es importante el interrogatorio, porque un paciente que está en un estadio 3, digamos, las enterobacterias y las pseudomonas, 63%. Está sonando. O levofloxacina si no había recibido, nunca. Pero no menos de eso. 63% de las bacterias, igual, ¿no? La mayoría son vítricas. Pero, digamos, entonces, importante saber esto, digamos, que según el estadio del paciente, qué antibiótico ustedes van a dar. Por eso es importante el interrogatorio y saber qué tanto. Y fíjense que es bastante significativa la distribución. Entonces, tenemos para la evaluación de la exacerbación, la historia clínica, el examen físico, las condiciones clínicas asociadas y los procedimientos diagnósticos. La historia clínica, todo esto que está acá, que es lo que yo le estoy diciendo, la disnea, el volumen, la purulencia, la severidad, los episodios, las comorbilidades y las condiciones socioeconómicas, es importante. Siempre preguntar alcohol, drogas. Hoy en día creo que ya no se puede entrar sin preguntar si no fuma marihuana u otras cosas. No consideran que fumar, un paciente que fumó tabaco, usted le preguntan, ¿fuma? No. ¿Fuma marihuana? Sí. Hay muchísima gente que fuma marihuana y dice que no es fumar. Y después en el examen físico, todas estas cosas que son las cosas que vemos siempre, ¿sí? Bueno, esto en el EPOC coexisten varias enfermedades. La presencia de enfermedades no tiene que alterar el tratamiento del EPOC. ¿Esto en qué quiere decir? Es que no le vamos a dar broncodilatadores porque el paciente está taquicárdico. Está obstruido, ¿qué le vas a dar? Agua. No le voy a dar corticoides porque es diabético. Tiene indicación de 5 días de corticoides endovenosos, se las damos. Digamos, no se duda porque el paciente tenga una comorbilidad que quizás se exacerbe. Bueno, si el paciente tiene una FA crónica, le damos beta-2 a pasto y se recontrafibrila, si no tiene compensación hemodinámica, le damos algo farmacológico, y si no lo vamos a chocar. Pero si no le entra aire, se va a morir. Por eso sacó una novedad, pero bueno. Bueno, importante las enfermedades, esto por eso no importa. Y importante descartar siempre que no tenga alguna otra. Es muy común también que los pacientes de una exacerbación, más los pacientes arriba de 60 años, no tengan un cáncer asociado. No va a ser la primera vez que entre una neumonía y que no sea un paciente que en verdad tiene un cáncer infectado en un paciente poco. Eso hay que descartarlo. Estas son las comorbilidades más frecuentes. Las puse acá. Muy importante el reflujo, hay que tratarlo, las bronquiectasias y la apnea del sueño. El síndrome metabólico. Me parece que yo estoy dando cada vez más importancia a la apnea del sueño porque se ve muchísimo. Y sin olvidar, ya un EPOC, tiene disnea, todo, por favor, los diagnósticos diferenciales, digamos. No todo es una infección, una exacerbación, neumotórax, una neumonía, una falla cardíaca, un derrame pleural, una arritmia, si tuvo un traumatismo, una fractura, o si no es un carcinomatosis de pulmón, que también pasó, de una exacerbación, y lo que tiene era un carcinoma, una linfangitis carcinomatosa. Entonces siempre es importante, digamos, pensar en los diagnósticos diferenciales de estos pacientes que quizás, insisto, ya tuvieron 1 o 2 exacerbaciones en ese año, entonces otra vez tiene otra parecida y quizás es otra cosa. Las etiologías de las exacerbaciones, 50% son bacterias, que son las que, más o menos la distribución que yo les mostré, y 30-40% son virus y otros son mixtas y hay causas no infecciosas. Importante preguntar si está vacunado. Hoy el esquema de vacunación para un EPOC es las 2 de la neumococo, la conjugada y la conjugada, y la antiviral.
Si no está vacunado, piensen que puede ser un neumococo con más posibilidades, así que igual no lo descarta, pero importante. Y lo mismo H1N1, hubo un par este año, si no está vacunado, hay que buscarlo todavía con más, si no hay varios influencers nuevos que también están apareciendo, pero es importante siempre preguntar la vacunación de estos pacientes. Y los factores de riesgo para Pseudomonas. Esto es importante porque va a determinar qué tratamiento antibiótico van a usar. En función del si tiene bronquiectasia, si tiene el VERSU-1, si tiene, obviamente, si tiene aislamiento previo de Pseudomonas, los tratamientos en los últimos meses, por eso preguntar qué antibiótico vienen usando, no importa si tuvo rescate o cómo le fue, pero si tuvo antibióticos de amplio espectro van a tener que ustedes tener algo más, las hospitalizaciones y el uso de corticoides previos. Dentro de la etiología viral, acá pueden ver, el influenza para influenza son los más frecuentes, y importante ir a buscarlo. Creo que hoy en día, si uno compara ahora hasta hace 10 años antes, cuando yo recién empezaba, creo que hoy se busca sistemáticamente, si uno tiene la posibilidad, de infección viral, y hace 10 años eso era, no digo raro, pero era muchísimo menos frecuente que ahora. Así que importante buscarlo, más que nada también para la epidemiología que uno viene manejando. Cuando un paciente, digamos, no tiene discusión de ingreso a terapia intensiva, bueno, disnea que inadecuada en el servicio de emergencias, vayan a buscarlo porque si no, lo van a tener que ir a buscar ustedes por peor. Ni hablar estado alterado de conciencia, hipoxemia refractaria o severa que no mejora, o peor, si ya estuvieron con ventilación no invasiva y el paciente no mejoró, ni hablar, ese es nuestro. La ansiedad de ventilación invasiva, el hemodinámica, ni hablar. Y las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva es pH alrededor de 7.35, menor, digamos, pero que no llega a 7.25, entre 7.25 y 7.35. Y la hipercamia responde mejor a la BNI que los pacientes no hipercámnicos. Está bien importante eso también. Si usted antes de empezar con BNI, el paciente no está hipercámnico, y probablemente no responde tan bien. Y bueno, disnea, signos sugestivos de uso muscular accesorio, incremento del trabajo respiratorio, todo esto. Hay que diferenciar esto del requerimiento de ventilación mecánica, ¿sí? Porque eso ya, bueno, ni hablar, fallo, paro, alteración de conciencia, todas estas cosas son clásicas. Aspiración masiva, guarda con la máscara de BNI, pregúntenle si comió antes. Digamos, no va a ser la primera vez que le pongan la máscara de BNI, a los 5 minutos vomita todo y tenemos dos problemas. La frecuencia cardíaca, más allá de que uno, esto también es importante acá, entra todo el manejo de la sedación, analgesia, etc. Estos pacientes son pacientes, no digo todos, pero muchos usan benzodiazepinas y drogas para dormir. Muchos, hablo con mis pacientes, toman alcohol o tomaron mucho alcohol o toman drogas antipsicóticas. Entonces, ustedes, quizás el paciente no está tan severo en la parte respiratoria y dicen, no, le pongo BNI y lo acomodo. Sí, pero hay que ponerle BNI a este paciente con falta de aire y todo. Entonces, acá entra el juego también la parte de sedación y analgesia. Darle confort, quizás ver si el paciente con un goteíto de fentanilo, yo no le pondría morfina porque la morfina, creo que ya ustedes lo saben, pero tiene liberación histaminérgica, entonces eso puede agravar esta situación, pero quizás un goteo de fentanilo, ver si el paciente se le puede poner Precedex eventualmente, también porque no deprime el centro respiratorio. Acá empieza a jugar un poco nuestra habilidad como médicos, en adecuar las características del paciente a lo que nosotros sabemos para poderle brindar el tratamiento, ¿está bien? Bueno, arritmias severas o hipoxemia que amenaza la vida en pacientes que no toleran la BNI. Por eso, todo es relativo en función de la paciencia del paciente, de las posibilidades farmacológicas y de tratamiento que tenemos y de la paciencia del médico. A veces que la paciencia del médico también es importante. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes que entran a UCI, la mortalidad hospitalaria es del 24% al año. Es decir que es bastante importante. De los pacientes que entran a hospital, pero no llegan a UCI, en los pacientes hospitalizados, disculpen,
llega del 2,5 al 10% en 5 días. Es bastante. Los pacientes en sala de emergencia que vuelven a emergencia, entre los primeros 14 días, entre el 22 y el 32%. Que vuelven a emergencia, no quiere decir que se vayan a internar, pero estamos hablando que ese paciente puede tener entre un 30% de probabilidad aproximadamente de que vuelva en las próximas 2 semanas. Y de los pacientes que se van, imagínense que casi entre el 13 y el 33% fallan el tratamiento. Ustedes agarran, lo acomodan, si está mejor todo, lo mandan a la guardia, la gente de la guardia lo manda a su casa, y hay que saber que hay entre un 13 y un 30% que ese paciente va a volver, ese paciente que vuelve a la guardia ni hablar, ¿no? Nosotros, este pantallazo de cómo evaluar un paciente POC, ¿les quedó claro? Bárbaro. Ahora vamos a hablar del asma. Parece lo mismo, pero nada que ver. Acá la diferencia, primero, es el paciente que va a venir. El paciente asmático no es, generalmente, puede fallar, no es un viejito hecho pelota que fumaba, no. Muchas chicas o muchachos jóvenes, alrededor de 20 años, a veces más jóvenes, o alrededor de 30, que tienen una enfermedad inflamatoria crónica y que están padeciendo, según el fenotipo, vamos a hablar porque hay distintos tipos de asma, están los pacientes que son abusadores rápidos, son muy peligrosos, y otros que quizás son abusadores lentos, que son digamos, más progresivos, que quizás conviven crónicamente con su enfermedad. Los antecedentes son, digamos, estos pacientes vienen con sibilancia, dificultad respiratoria, presión torácica y tos. Hay que hablar con estos pacientes, la tienen re clara. Los tipos o las chicas, o sea, manejan mucho su medicación, manejan los corticoides. Ya solos, yo tengo pacientes que, digamos, viven con corticoides diarios, entonces imagínense, ustedes toman todos los días corticoides, no tengo más sibilancia, me tomo 10 miligramos de vertisona, no, mañana no se dan cuenta que están muy hechos pelota, entonces a veces uno los subvalora bastante. Entonces, se manifiestan con uno de estos síntomas, los síntomas aparecen en forma variable a lo largo del tiempo y varían en intensidad, los síntomas aparecen o empeoran con frecuencia por la noche. ¿Por qué viene por la noche? Esto lo saben. ¿Saben por qué viene por la noche un asmático? Esto es fácil. ¿Por qué? Exactamente. Es por la distribución del cortisol. A las 3 de la mañana es donde menos corticoides tienen ellos y es donde más vienen a la guardia. Entonces, eso es importante. Los síntomas suelen ser descargados por ejercicio, risa, aparecen o se agravan con frecuencia de las infecciones víricas. Y acá es lo que yo les quería mostrar. ¿Se acuerdan? El otro se caracterizaba por la relación entre B1 y FBC. Acá sigue siendo obstructiva, pero más allá de eso, acá lo que tiene es esto, el clásico del asmático, la variación de más del 12%. Pacientes que varían mucho pre y post broncohilatados son los pacientes clásicamente asmáticos. ¿Está bien? Es una espirometría clásica. ¿Y cómo se diagnostican estos pacientes? Bueno, el diagnóstico, el cociente generalmente está reducido, pero que esté reducido el cociente no quiere decir que ese paciente es asmático. Acuérdense que esto se lo dije, se va más en EPOC. Si el paciente es fumador, nada más para EPOC. Lo importante es la variabilidad de los 200 mililitros más del 12%, después de los broncohilatadores, eso es lo que define el asma. La mayoría de los pacientes se diagnostican así. Otros son los que tienen, además del pico flujo, que tiene una variabilidad durante el día mayor del 10%. O otra de las formas, que es también como se diagnostica, es que tengan el B1 más del 12% de mejora y 200 mililitros del basal después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio, corticoide inhalado. Se le da 4 semanas de tratamiento con corticoide y si el paciente viene, se hace otra espirometría y varió eso, chao, asmático. Con todo, digamos, el background de un asmático. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes que tienen una espirometría normal y son los que, no, voy a correr y me chifla el pecho. No, me chorrea la nariz en todas las primaveras. No, la otra vez me estaba riendo y hace... Y bueno, ese paciente y tiene muchas fichas. Como la doctora, no. Entonces ya se está riendo. Eso
es muy clásico también del paciente asmático, entonces es otra forma de diagnosticar. Cuanto mayor es la variación o cuantas más veces se observa, bueno, más seguridad hay en el diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos diferenciales importantes para saber es, uno, que no tenga un tumor traqueal, anomalías congénitas de la vía aérea o vasculares, traqueobroncomalacia, policondritis recidivante, amiloidosis traqueal, estenosis de la vía aérea, bocio, mediastinitis, causas funcionales, disfunción de cuerdas vocales. Un montón de gente asmática tiene disfunción de cuerdas vocales. Quiere decir que no son asmáticos, tienen disfunción de cuerdas vocales. Eso también es importante porque muchos de estos terminan ventilados. Encima no se dan cuenta porque, o sea, cuando ustedes ven las cuerdas vocales ya le pasaron midazolam, propofol, fentanilo, ven, y las cuerdas vocales están todas abiertas y quizás era ese el problema. Y otros que hayan enfermedad de la vía inferior, como puede ser EPOC o bronquiolitis obliterante o, bueno, otras cosas, insuficiencia cardíaca. Los diagnósticos diferenciales, obviamente, según la patología, uno tiene que utilizar distintos métodos, digamos, espirometría, porque la espirometría no voy a centrarme mucho en eso, pero los neumonólogos miramos la curva inspiratoria y expiratoria porque va variando y a nosotros nos sirve para saber qué es lo que tiene el paciente. Una tomografía en inspiración y en expiración también es importante. Broncoscopía, los pacientes que tenían ventilados es importante hacérsela. La difusión de cuerdas vocales es muy frecuente. Descartar que no sea EPOC, esto con una tomografía, digamos, un paciente que un asmático, más allá de que si tiene una exacerbación y por una neumonía, que si usted va a hacer una tomografía y tiene una neumonía, nunca va a tener enfisema. Nunca va a tener enfisema. Puede tener engrosamiento de los bronquios. Los asmáticos severos tienen unos bronquios, pero súper aumentados de tamaño secundario de inflamación crónica porque ya tienen remodelación de los bronquios. O sea, como es una enfermedad inflamatoria a nivel bronquial muy importante, empieza a aumentar el espesor de los bronquios y van a ver que tienen importantes. Más que bronquiectasis, muchas veces tienen inflamación de los bronquios. Y tienen impactos mucosos varios. Entonces, por eso es importante la tomografía, la primera de difusión, eso ustedes no van a hacer nunca, la primera, biosotomografía, eso lo van a hacer, bueno, más que nada la tomografía es importante. Y sí importante, si es muy joven, es descartar que no sea una fibrosis quística que no está diagnosticada, puede pasar, ha pasado. Y otra cosa importante es pedirle IG. No sé cuántos de ustedes le piden sistemáticamente un asmático IG, pero primero porque es importante que hay pacientes asmáticos que están tratados por hiper-IG. Y segundo porque quizás tiene otra cosa. Porque hay patologías con hiper-IG, que pueden ser infecciones por hongos, que la aspergiosis broncocolumnar alérgica funciona como si fuera una infección por hongos, pero lo que genera es una hipersensibilidad de los bronquios que se trata con corticoides. Entonces, en esos pacientes se ve que hay hiper-IG. Y los pacientes que tienen, siempre pedir un hemograma a los asmáticos, porque los pacientes con hipereosinofilia e IG elevados son pacientes muy alérgicos, donde quizás también se puede tratar la hiper-IG. Entonces, abandonamos el tratamiento. Y descartar Chubet-Strauss, bueno, y las eosinofilias pulmonares. Pacientes, aunque ahora se está usando las eosinofilias para saber qué tan un paciente que tiene más del 3% de eosinófilos en el esputo, es un paciente que no está controlado desde la parte asmática. Pero hay pacientes que pueden tener infiltrados alveolares difusos, con eosinófilos muy altos en la base broncoalveolar, y esos pacientes no tienen una exacerbación de su asma, sino tienen neumonías por eosinofilia, y eso se da cuando tienen lavados broncoalveolares con eosinófilos muy elevados. Por eso es importante saber en pacientes que quizás tienen todos los cultivos negativos y tienen zonas parcheadas, generalmente periféricas, migrantes, descartar que no sea una eosinofilia pulmonar. Bueno, y en base nosotros a la espirometría, el esputo, que acá es difícil de conseguir, y los test de broncoprovocación, es importante, a veces se puede lograr el diagnóstico. Y lo importante conocer es
ver qué tipo de fenotipo estamos nosotros tratando. Si es un atópico, digamos, no, el paciente es alérgico, clásico, porque ya lo sabe, porque se hizo pruebas, etc. Otro es por aspirina, porque hay que preguntar, viene un paciente con broncoespasmo severo, la aspirina es un componente muy alergénico, por lo cual hay que descartarlo. Otro es que haya tenido infección a repetición, que sea ocupacional, digamos que el paciente, por ejemplo, trabaje en un frigorífico, entonces es importante preguntar cuál es su trabajo habitual. Si es por el ejercicio, eso igual generalmente no vienen, o hay muchos asociados a la obesidad. Después, no, para que sepan, hay dos tipos, digamos, se diferencian dos tipos de asma, uno de evolución rápida y otro de evolución crónica. Lo importante es saber que hay pacientes, si son de evolución rápida, la verdad que son peligrosos porque son los pacientes que terminan con hipoxemia severa, que los ventilamos y que no los podemos controlar rápidamente, entonces hay que tener mucha paciencia, hay que preguntar a la familia cuántas observaciones tuvo, y si tuvo un paciente asmático que tuvo internación en UCI, que está en la guardia, hay que tratarlo con mucho respeto porque son los pacientes que se complican rápidamente. Preguntar si tiene obstrucción fija, esto es igual difícil. Bueno, y en función, ahora vamos a hablar qué tipo de asma tiene, podemos determinarlo también en función de qué tratamiento tiene. Si es asmático leve o moderado severo, en función de la dosis de corticoides. Siempre, bueno, ver el atrapamiento aéreo, ver en la tomografía si tiene mucho atrapamiento aéreo, si tiene los bronquios estos a gran tamaño, nos sirve para saber qué tan crónico es. Y si uno le puede hacer un hemograma, está bueno porque si tiene eosinofilia muy importante, ya sabemos que es un paciente alérgico. Está bien, y que quizás es una exacerbación atópica y no tanto infecciosa. Bueno, y estas son las crisis graves, que son las que vemos nosotros. Estos son los criterios de internación en UCI, digamos. La frecuencia respiratoria alta, la frecuencia cardíaca obviamente arriba de 120. Los pacientes que no tenía broncoespasmo, llegan ustedes, no tiene broncoespasmo y ese es también peligroso. Pulso paradójico, BSU1 muy bajos, también importante. El asmático nunca desatura, esto es importante. Un asmático no desatura nunca. Cuando desatura un asmático ya estamos pasados. Por eso a un asmático que va a la guardia y le ponen el saturómetro, digamos, sirve solamente para saber si satura o no. Pero después no sirve para otra cosa, no nos va a decir si va a responder bien o no. Cuando el paciente asmático desaturó, chao. Ese paciente es que seguramente termine ventilado, porque otra cosa es, la BNI en el asmático no está probado que tenga efectividad clínica, es marginal. Lo que se dice es que hay que estar muy entrenado y avesado para ponerle a un asmático BNI y ver si eso realmente le va a beneficiar. La mayoría de los estudios dicen BNI y asma va peor. Entonces, acá no existe esa posibilidad. Yo no digo no la usen. Yo digo que hay muy poca evidencia que en un asmático que viene andando así de mal, ustedes le pongan BNI y vaya a funcionar. Puede ser un puente de media hora, una hora, como para decir, vamos a ver si le hace efecto la medicación y arranca. Pero lo más probable, un asmático que está en ese estado es que vaya a ventilación mecánica. No lo duden. No, y yo no lo probaría mucho BNI tampoco. Esto más o menos es manejo estándar, no vamos a ahondar mucho. Después voy a hablar un poquito de ventilación mecánica. Y como más o menos para que se den una idea, el bronquio normal es así, el bronquio de asma tiene broncoconstricción, inflamación, edema de la mucosa, aumento de la producción de moco y tapones mucosos. Quizás el paciente viene y no tiene un moco verde, es todo blanco, pero es por inflamación. Por inflamación quizás por una acción vírica la mayoría de las veces, y no tiene moco verde, es todo blanco. Por eso siempre al asmático va a parar viral, siempre. Bueno, y lo que tiene es esto que les digo, que se ve en la tomografía, que es la disminución del calibre, el aumento del grosor de la pared, y esto generalmente, si ustedes, como les decía, le hacen un lavado, tiene alta carga de eosinófilos muchas veces, ¿sí?
¿Por qué se desencadena una crisis asmática? Bueno, 1000 cosas. Puede ser alergenos, infecciones, cambios de tiempo, el frío ya lo saben que es una broncoconstricción, emocional, drogas, eso da broncoespasmo. Y a veces es un conjunto de cosas, digamos, no es una sola cosa. Aumento del trabajo respiratorio y, bueno, fatiga muscular, alteración del intercambio gaseoso, eso ya sería muy avanzado, y el respiratorio. Importante, digamos, conocer en los asmáticos agudos, en las edades, cuáles vienen con obstrucción progresiva y cuáles son de deterioro súbito. Y es más frecuente la progresiva en mujeres. Generalmente es lenta, viene días, semanas, ya viene tomando corticoides, viene aumentando las dosis de PAF. Importante saber cuánto viene, porque si el paciente que llegó a ustedes tiene de tratamiento una semana y media, y ese paciente son los que andan peor, porque quiere decir que con corticoides ustedes no van a poder ofrecerle mucho más. Le pueden dar corticoides endovenosos, pueden darle oxígeno, pero digamos, ya vienen con dosis importantes. Tiene un gran componente inflamatorio, pero eosinófilo, y la evolución es lenta, porque esto es crónico, no empezó hoy. Tiene varios días de evolución, entonces, si ustedes esperan que el paciente mejore rápidamente, no va a pasar. Estos pacientes se sienten bien, los ocultan y tienen 800.000 ruidos. Esto es importante también saberlo cuando lo van a sacar de ventilación mecánica. No se saca un paciente asmático cuando no tiene ningún ruido, porque si no, no lo van a sacar nunca. El paciente asmático, a diferencia del EPOC, el EPOC quizás sí mejora un montón, deja de dar tanto, aparte tiene un componente enfisematoso que no da tanto broncoespasmo. Acá, como el componente inflamatorio es muy importante, siempre tienen broncoespasmo. No es una causa de no iniciar el destete o no empezar a descomplexar el paciente. Porque imagínense si hace 2 semanas que viene empeorando esto y terminó en ventilación mecánica, ustedes no pueden esperar 2 semanas a que esto esté normal. Ese paciente vive con mucho menos de lo normal, entonces quizás después de 4 o 5 días de tratamiento antibiótico, mejoró, está con broncodilatadores a full, lo pueden ir sacando y no tienen que esperar a que, digamos, tenga 0 síntomas. En cambio, el deterioro súbito es más frecuente en hombres, la obstrucción es aguda, minutos, horas, hay poco componente inflamatorio, mucho broncoespasmo y componente neutrófilo, y la respuesta es rápida. Importante diferenciar esto porque en el rápido, quizás en 24 o 48 horas se puede extubar sin problema, y el otro probablemente va a ser más difícil. La mayoría evoluciona favorablemente. Digamos, ¿por qué evoluciona favorablemente? Porque son mucho más jóvenes que el otro grupo que le pongo. Acá nos tiene menos comorbilidades y es menos frecuente la internación. Creo que todos tenemos algún EPOC internado y es más raro tener frecuentemente un asmático en terapia intensiva. Entonces la internación, 5% de las consultas a guardia, porque tiene una efectividad muy alta el tratamiento en guardia. La asistencia ventiladora mecánica, 10% del ingreso a UTI, que es decir, que encima ingresan y no todos terminan ventilador, y la muerte de 9%. Hay un grupo de pacientes que esto lo tienen que saber en el sentido que se llama asma de difícil control. Son pacientes que vienen con todo. O sea, ya ustedes le van a ofrecer más de lo mismo, porque ya tienen todo y más de las cosas que ustedes les pueden ofrecer. Son pacientes de alta mortalidad que tienen, bueno, son los que más consumen los costos del asma, porque digamos, la medicación es carísima. Son uso de corticoides oral continuo durante más de 6 meses al año, imagínense, 6 meses solamente por esto. Y las dosis de beta 2 y corticoides inhalados son máximas. El VERSU-1 menor de 80, y tienen mucha variabilidad. Estos pacientes quizás tienen una espirometría que no es tan patológica, pero están sintomáticos constantemente. Tienen uso diario de beta 2 de acción corta, digamos, necesitan rescatarse de manera continua. Tienen más de 3 exacerbaciones al año, consultan al servicio de emergencia por lo menos 1 o 2 veces al año. Bueno, y los episodios de asma de estos pacientes generalmente están asociados a una alta mortalidad. Y usan medicaciones que después yo les voy a mostrar que bloquean ya directamente, son de biología molecular. Bloquean formación de anticuerpos, formación de interleuquinas. Entonces, imagínense, si ya están con eso, más corticoides,
estos pacientes que se agravan son difíciles de manejar. Vamos a cortar acá, después hago tratamiento farmacológico y manejo de los pacientes. 10 minutos. Muy bien. Aceleramos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, tengo un paciente asmático a la unidad de terapia intensiva. Es una exacerbación, pongámosle de post. ¿Qué tratamiento ustedes generalmente utilizan? Pacientes que están internados en terapia intensiva. Está bien. Beta 2, hay 8 kilos de beta 2 para todos los gustos, todos los nombres, todas las velocidades. Salbutamol. Salbutamol. ¿El salbutamol cada cuánto lo ponen? Cada 4 o nebulización continua. Está bien. Eso, uno quizás, ¿cuándo utiliza una medicación como el beta 2 en forma continua? En un paciente, digamos, cuando son esos obstruidos que salta el respirador alarma de presión, ¿no? Eso lo utilizamos ¿por qué? El salbutamol. ¿Por qué uso salbutamol y no le pongo hiperatropio o no le pongo budesonide nebulizado? No entiendo nada, ¿no? Entonces, parece que nadie quiere hablar, entonces van todos para abajo. Son tímidos estos chicos. No, pero ¿por qué el beta 2? Pues acción rápida, a nivel bronquial, corta y titulable, digamos, uno lo baja y rápidamente el paciente baja la taquicardia. Lo importante es dar la vida media. El salbutamol tiene 4 horas de vida media, si no lo ponemos cada 4 horas, no se da correctamente. Si la aerocámara no está bien puesta, eso no funciona. Si el nebulizador no está bien armado con la cantidad, tampoco funciona. Importante también que el medicamento llegue a donde tiene que llegar de la forma correcta, ¿está bien? Vamos, el beta 2 es nuestro caballito de batalla, así que podemos empezar seguramente con él. ¿Pero a dónde actúan los diferentes fármacos que utilizamos? Digamos? Los receptores beta 2 están generalmente a nivel del músculo, lo que genera una relajación del mismo por acción directa, ¿sí? Y por acción indirecta también genera una relajación. ¿Se entiende? Y a su vez, los inhibidores muscarínicos, como es el hipertropio o el tiotropio, también actúan a nivel muscular, pero no a nivel neuronal, ¿sí? También es importante saber en qué lugar, digamos. ¿Por qué? Porque el beta 2 actúa más de forma periférica y los inhibidores muscarínicos actúan más a nivel central. Entonces, es importante complementar los tratamientos. Ahora después vamos a hablar bien del asmático y del EPOC, pero sepamos que cuando uno quiere broncodilatar a un paciente, está bueno usar la combinación de medicación que actúa a nivel de receptores diferentes y en localizaciones diferentes. Obviamente el beta 2 está muchísimo más avalado en la utilización del asmático y lo que son los inhibidores muscarínicos mucho más a nivel de los EPOC que de los asmáticos, ¿sí? Aparte de los inhibidores muscarínicos tienen otras ventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los beta 2? La broncolatación disminuye la permeabilidad vascular, aumenta el equilibrio mucociliar, entonces facilita la eliminación de moco, y inhibe la liberación de los mediadores estaminérgicos, inflamatorios, disculpe. Y esto son más o menos la acción rápida: salbutamol, fenoterol, la acción prolongada, formoterol, salmeterol, que hay formulaciones de formoterol solas, y ahora hay formulaciones de ultra rápida, o sea, rápida y ultra prolongada, que estas son las medicaciones nuevas que ustedes van a empezar a oír que
Ya no va a decir, ¿con qué viene con Ceretide? No. Ya ahora hay otras cosas nuevas. La mayoría están empezando a usar estas combinaciones ultra prolongadas que se dan una vez sola por día. Entonces, combinan lo que es una fluticasona de ultra larga duración con un beta 2, como puede ser el vintanterol. Entonces, tenemos ultra larga duración, el paciente se lo hace una vez sola por día y el paciente tiene buenos resultados. ¿Por qué no se usa beta 2 parenteral? Obviamente porque es tan efectivo, el comienzo de acción es más rápido, menos dosis y menores efectos colaterales. Esta es la vía por la cual los beta 2 agonistas generan relajación. Está bueno que en el tratamiento se combinen estos con los otros, porque hay una tendencia en que a medida que el paciente está mejor y está bien, los beta 2 de corta duración se empiezan a espaciar. Para que el paciente tenga la mayor cantidad de receptores utilizados durante el mayor tiempo posible, siempre traten de asociar una dosis mediana alta de corticoides y beta 2 inhalados de larga duración a los de corta duración. A su vez, por ejemplo, las formulaciones que tienen formoterol, el formoterol es de mucho más rápido de acción que el salmeterol. El salmeterol no es tan rápido. Entonces, el formoterol muchas veces hasta se usa de rescate. La misma medicación que es de base se usa de rescate. Y esto nos permite a nosotros saber que el paciente, aunque quizás viene mejorando y no le estamos dando tan frecuentemente los beta 2, todavía el paciente sigue con tratamiento. Ustedes cuando entra un paciente que viene con su medicación crónica, ¿le dejan así algo de ultra, de larga duración asociado? No. Bueno, o sea, estaría bueno en dosis altas de corticoides inhalados asociados a dosis, no vienen en combinación, siempre van a tener, así se aseguran que si por esas casualidades de la vida los beta 2 no se están dando tan rápido como a uno le gustaría, ya el paciente tiene la dosis máxima de corticoides inhalados y de beta 2 inhalados de larga duración. Y a su vez, igual, más allá de esto, todo lo que está escrito de alta dosis de corticoide, alta dosis de beta 2, etc., es todo, no es que hay mucho escrito de lo que es por vía de ventilación mecánica. Imagínense que ustedes cuando le hacen los PAF con la aerocámara, más la rama, más el tubo, más los mocos, no le va a llegar de la misma manera que si el paciente se lo haría de manera inhalada. La verdad iba a poner de cómo se distribuye dentro del pulmón, quizás para la próxima lo hago, que la distribución que tiene el medicamento. Las nuevas formulaciones tienen un sistema de partículas que se distribuye mucho mejor y llega mucho mejor al pulmón, pero hay que ver cuál es el efecto de eso sobre un paciente ventilado, que la verdad no hay muchos estudios. Los anticolinérgicos, como el tiotropio, que tiene una duración de 6 horas, un comienzo de acción de 15, generan broncodilatación y disminución de la secreción mucosa. Por eso, actualmente, ahora después vamos a hablar particularmente de cómo se estudia un EPOC y un asmático, en los EPOC, primera línea siempre es los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque disminuyen la secreción. Acuérdense que yo dije que un EPOC generalmente tiene muchas más secreciones, bronquítico crónico. Entonces, la primera línea actualmente para el tratamiento del EPOC son los inhibidores de los anticolinérgicos. En el asma, el tiotropio es un medicamento sintomático menos eficaz que el SABA. SABA se le dice el salbutamol. La adición de ipratropio inhalado a SABA reduce el riesgo de hospitalización en el asma, pero no es primera línea. Mi consejo es que si tienen la combinación, se le puede dar la combinación, aunque hay algunos estudios donde dice que la combinación en el mismo envase no es tan efectiva y que podría tener una cierta precipitación. Por eso hay una medicación que se sacó del mercado que tenía esa combinación y quedó la nacional. Vamos a suponer que los nacionales son muy buenos y pudieron hacer esa combinación efectivamente y el laboratorio alemán no. Ahora bien, si no,
Si lo tienen separado, úselo separado, porque va a andar bien. Si no, nebulizado, sí. Nebulizado siguen estando todas las presentaciones. Yo, cualquier sarcasmo que ustedes piensen detrás de mí es mentira. Y bueno, los inhibidores anticolinérgicos, bueno, ven que tienen varios receptores por donde actúan y a nivel del epitelio inhiben la secreción, y a nivel muscular la broncolatación. El tiotropio es el que se usa el difratropio es el que se usa generalmente de acción corta y es el que usamos en las exacerbaciones, y después tenemos todos estos, son todos, menos el tiotropio, que es el más viejito, los otros dos son nuevitos. Todos vienen en presentación polvo, la mayoría, la verdad, hoy vienen todos así, menos hay uno de estos, el tiotropio, viene en forma de nube. Es una forma donde sale una nubecita de un gas, pero no se puede usar en el respirador porque impactas todo sobre el tubo y no llega nada al paciente. Sí, está probado que sirve en pacientes traqueostomizados. Entonces, en pacientes traqueostomizados, la nube esta se puede utilizar, es más, viene la combinación de tiotropio con odolaterol, bueno, es uno de estos de ultra larga duración que se pueden usar a nivel de traqueostomía. Así que si tiene un paciente traqueostomizado, ventilado con el adaptador, teóricamente funciona. Hay muchos EPOC traqueostomizados, imagínense que eso necesita medicación también. Y después tenemos los corticoides. Los corticoides aumentan los receptores de beta 2, lo cual, buenísimo, digamos. Por eso la combinación de corticoides en baja dosis con beta 2 es más efectiva que darle más corticoides. Disminuye la inflamación bronquial, disminuye la secreción y disminuye el edema. Y acá tenemos las dosis bajas, intermedias y altas de los distintos corticoides, ¿sí? Los más comunes, digamos, los que vienen en Argentina, que son los más comunes, que vienen en forma de inhalados, es el propionato de fluticasona y el budesonida. Que si no se puede usar nebulizado, pero más o menos, imagínense una dosis arriba de 800 es alta. Un puff de budesonida ronda los 200, más o menos sería 2 puffs cada 12 horas, es una dosis alta, y quizás uno le daría 2 cada 8 o un poquito más, pensando en toda la impactación del tubo, las ramas, etc. Se le puede dar un poco más. Y es, a nivel local, es importante. Bueno, los corticoides son los controladores del asma, representan actualmente la medicación antiinflamatoria más efectiva del asma. Varios estudios han demostrado sus beneficios en la reducción de los síntomas, mejoría de la calidad de vida, bueno, la hiperactividad bronquial. Es la primera medicación. ¿Y esto por qué? Uno, si hace una biopsia en un tejido de un asmático, va a ver que hay muchos eosinófilos, mucho mastocitos, hay linfocitos activados, hay descamación del epitelio, y bueno, la membrana basal está, como ven acá, muy deteriorada. Y si ustedes comparan un paciente pretratamiento con un paciente, estos son los eosinófilos, con un paciente con 1200 microgramos diarios de budesonida durante 3 meses, mismo paciente, ni hablar. Entonces, importante los corticoides inhalados en el paciente asmático, ni hablar. Generalmente los corticoides en los pacientes que no son los asmas de difícil control, se utilizan menos, en las exacerbaciones, menos de 2 semanas. Es raro encontrar un paciente asmático que requiera más de 2 semanas de tratamiento con corticoides. Es raro encontrar una dosis alta, más del tizón a 40 miligramos. Así que, bueno, importante preguntar si está tomando corticoides. La administración oral se prefiere a la parenteral, es lo mismo, digamos, más que nada por el efecto mediado del corticoide y por el efecto sobre el eje hipotálamo hipofisio adrenal y todas las comorbilidades, ¿no? Obviamente, paciente diabético. Yo los pacientes diabéticos de difícil control que tengo
con corticoides van al diabetólogo porque son diabéticos, al cardiólogo porque tienen la presión hecha pelota, van al dermatólogo porque tienen estrías por todos lados. Son pacientes que tienen una calidad de vida mala. Y ahora bien, ¿cómo manejamos el EPOC? Yo les dije, en base al tratamiento, ustedes van a poder saber qué EPOC es. Si le dicen ese EPOC, y es un tipo más o menos responsable, digamos, y ven que usa beta 2 muy poco, o hiperatropio muy poco, generalmente es un tipo A, con un gol bajo. Es raro un paciente EPOC que tenga, por ejemplo, indacaterol, que es un beta 2 de larga duración, o que tenga teotropio, que esté en esta categoría. Generalmente están en esta categoría. ¿Sí? Porque ya usan LABA o LAMA, que son corticoides de baja dosis, pero de larga duración, o beta 2 de larga duración, o inhibidores muscarínicos de larga duración. Si ya tiene una combinación de dos, sea con tiotropio, con vintanterol, digamos, beta 2 de larga duración, con inhibidor muscarínico de larga duración, y seguramente ya estamos en los pacientes de acá arriba. Los pacientes que ya vienen con doble o triple medicación, que vienen con, por ejemplo, tiotropio más budesonide formoterol, son todos los que están acá arriba. Chao. Entonces, ustedes preguntando qué medicación toma, saben qué paciente es. Si el paciente tiene triple terapia, es de los de arriba. Generalmente la triple terapia es acá. Yo ni se los mostré, porque ya sería... esto no es una clase de neumología, pero acá arriba hay otra cosa más todavía, que es qué tan exacerbador es. Porque los pacientes más exacerbados, a esos se les tiene indicación de corticoides, está diciendo ahora. Y si no, no se les da corticoide a los EPOC. ¿Saben por qué no se les da corticoide a los EPOC? Cuando ven un EPOC que tiene budesonide, fluticasona, ya no tendría que tener. ¿No saben bien por qué? Bueno, ahora igual, vamos a ver. Parece que ya lo sabía. Y solamente está indicado en los pacientes que son exacerbadores frecuentes. Acuérdense que el corticoide en el EPOC no es muy recomendado. Entonces, en base a qué medicación tiene, si tiene doble combinación, está acá arriba. Así que, importante preguntar qué medicación toma el EPOC. Si es monoterapia lo que toma, el nombre comercial, voy a decirme que es muy conocido, es Spiriva solo, Ombris solo, que es el Spiriva es tiotropio, el Ombris es indacaterol, es monoterapia, tiene que estar acá abajo. Ahora, si el paciente toma, no sé, Espiolto, que es doble combinación broncodilatadora, no sé, Ultibro, Honoro, todas esas son marcas nuevas que acaban de salir, todas esas son, ¿por qué salieron doble de broncodilatación? Porque el corticoide no está probado que sirva, y ahora voy a decir por qué. Toda esa doble combinación está acá, y si tienen triple combinación, lo más probable, si el neumonólogo tiene un poco de luces, es porque son exacerbadores frecuentes, si no, un EPOC no tendría que tener corticoides inhalados. ¿Y por qué? Es por este estudio. Este estudio fue lo que cambió todo, el TORCH. El TORCH lo que demostró que los EPOC que usaban fluticasona o combinación con corticoides tenían mucha más neumonía los pacientes que usaban solamente beta 2 o placebo. Chao. ¿Eso por qué? Porque antes era seletida a todos. Seletida a los EPOC, a los asmáticos, a todos. Después de este estudio se empezó a ver y a tener en cuenta en donde los corticoides inhalados aumentan la tasa de neumonía. EPOC que tiene corticoide, sepan que tiene más posibilidad de tener neumonía. Por eso no se está dando tanto. Ahora. Con lo cual, si ustedes tienen un EPOC que viene tratado con corticoides, sepan que inhalado, hay que ver por qué tiene eso, quizás porque es más barato que comprar lo otro también, hay que decir la verdad, estas medicaciones nuevas, con estas combinaciones nuevas, son mucho más caras, casi el doble. Pero tienen menor posibilidad de tener neumonía y son
más efectivas y aparte más simple de tomar, se toma una vez por día. Este es el estudio que trató de probar, por ejemplo, si los corticoides servían en este grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular, porque dijeron, no, vamos a probarlo en el estudio si los corticoides en el EPOC, porque ya estamos hablando que se hizo ya un estudio multicéntrico pensando en tratar de dejar los corticoides, que esto ya hace como 5 años, lo estoy diciendo, ¿qué pasó? Y a pesar de que los pacientes que tuvieron fluticasona, vintanterol, o fluticasona solo, o vintanterol solo placebo, no dio que la mortalidad, que era lo que fuera menor en la combinación de placebo o en la combinación de fluticasona vintanterol tenga alguna ventaja estadística. Tuvo en este grupo cardiovascular menor mortalidad, pero no fue significativa, por lo cual la P no dio. Bueno, otra de las medicaciones que ustedes tienen que saber, la combinación que casi seguro si la tiene es un paciente, un EPOC grave, es el roflumilasa. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Esto sería, vamos a ponerlo de una manera simple, es un antiinflamatorio pulmonar que es de administración diaria, no posee actividad broncodilatadora directa, pero hay una mejoría del B1 en pacientes asociados a otra terapia. Entonces, si preguntan y vienen con esta medicación, generalmente son pacientes exacerbadores, severos a moderados, entonces importante saber esto, si ustedes preguntan esto. Y otra cosa importante es que causa una diarrea feroz. Feroz. Yo tengo un paciente que era constipado crónico, un EPOC, me lo pide dice, no sé si me sirve para el EPOC, pero me cambió la vida, me dice. No, es impresionante. Lo que aconsejan es empezar con medio comprimido, día por medio, porque hay pacientes que no lo toleran. Y como encima el beneficio es marginal, bueno, si alguien quiere comprarse uno porque se ve... Bueno, pero lo que digo es que lo que dicen muchos es que la mejoría está dada porque los pacientes pierden peso. De verdad estoy diciendo, no es un chiste. Los pacientes que yo tengo con esta medicación, es verdad, los que andan bien son muchos de los que perdieron peso. Entonces, y la pérdida de peso, un paciente, imagínense perder 5 kilos en un paciente que tiene un B1 de menor del 34%, 5 kilos menos, y el tipo te camina 20 metros más, 30 metros más, y quizás eso es el 15 o 20% más. Entonces, por eso digo, son datos. No. Bueno, ¿y cómo manejamos un paciente con exacerbación? Bueno, obviamente gases, radiografía, oxígeno suplementario, acuérdense que es un EPOC, por favor, ¿cuánto le van a dar? Y después, ¿qué más? Nada, muchos beta-2 de acción corta, acuérdense, se da todo lo que se pueda, eso sumado a los anticolinérgicos también. Usar acción prolongada, la novedad cuando está más estable. Esto quiere decir, una vez que superamos la etapa aguda, ya poner otra vez los broncodilatadores de acción prolongada y usar reversibles espaciadores. Considerar los corticoides orales. Los corticoides orales no tienen... Ahora después yo creo que puse una diapositiva, sí, ahí está. Ahora les voy a decir más o menos cuánto está recomendado corticoides en un EPOC. Considerar el BNI. Bueno, monitoreo del fluido, muy importante, no pasarse. Importante, como estos pacientes en sí ya se mueven poco, se mueven poco en general, hay que tener en cuenta que pueden estar asociados a TBP. No va a ser el primer EPOC que en vez de tener una exacerbación EPOC tiene un TBP. Es de cajón, digamos. Paciente EPOC que entra a la guardia y si no entra y le hace una angiopatia, le pega en el PAI. O sea, el dímero D no se salva y si le da alterado, va seguro. Importante, hay muchos. Y, obviamente, beta-2, con o sin anticolinérgicos es lo más recomendado al inicio. Los glucocorticoides mejoran la función, pero entre 5 y 7 días. No hay ninguna evidencia de que
más allá de este periodo de tiempo, sirvan para algo. Por lo cual, si el paciente está en la terapia y le dejaron los hidros 100 cada 8, 50 cada 6, sáquenselos. Porque después hay que manejar la glucemia, otros problemas. Digamos, los corticoides no son gratis. Después de 5 o 6 días, sáquenselo porque no sirve para nada. Los antibióticos, bueno, obviamente que ya estuvimos hablando, los riesgos en función de la gravedad. La ventilación no invasiva como previo a la ventilación mecánica, siempre que se pueda, es recomendable. Y bueno, después lo otro lo leo. Y la dosis máxima es de 40 miligramos de prednisona por día o equivalentes. Y lo que digo, parece que mejora el VEF1, esto en pacientes que no terminan 22, pero no está probado que más allá de este periodo de tiempo sirva. Y los antibióticos en las observaciones que no ingresan a terapia intensiva, obviamente están discutidas, porque como hay un componente donde el 50% son virales, no siempre eso está de acuerdo, pero bueno, obviamente que un paciente que termine en terapia intensiva con incremento del esputo, secreciones abundantes, etcétera, en función de la gravedad y lo que yo les dije, las comorbilidades, los antibióticos previos, las colonizaciones, las internaciones previas, le van a poner antibióticos que sean más adecuados a ese paciente. Y todos los pacientes, por indicación, digamos, actual, tienen indicación de doble/triple vacunación, digamos, tienen que dar antigripal y las dos antineumococos porque baja, digamos, la cantidad de exacerbaciones y de posibilidad de neumonía. Así que siempre preguntar si están vacunados. En el asma, acá ven, nada que ver. El otro, primera línea son bronquiodilatadores, acá primera línea es dosis bajas de corticoides inhalados, después corticoides inhalados con beta 2 en dosis bajas, después corticoide intermedio con beta 2 y después todo lo otro. El paciente que está acá, que viene y que tiene ya beta 2 a demanda chorro, con, ahora le voy a nombrar las drogas nuevas, sumado a otras cosas, estos pacientes son los de dolor de cabeza. Son los que, si ya ustedes ven, ¿con qué tomaba todo esto? Y ustedes lo ven, no ventila bien, no duden en ventilarlo porque no va a andar. Más si son los crónicos, no va a andar porque la remodelación que tienen es tan importante que ustedes no lo van a poder solucionar en el momento. Entonces, para el manejo del asma, se aconseja el objetivo de saturación 93-95, beta 2 de corta duración, la máxima. La epinefrina, eso que le daban adrenalina subcutánea, todos esos suplementos raros, solamente si es por caso una anafilaxia, un paciente que lo picó una abeja y se está hecho un Michelin, ese paciente que está con broncoespasmo, o me pasó una vez mi compañera de guardia, no sabía que era alérgico a los camarones y pedimos comida china, y terminó casi ventilada. Digo, nunca vi a alguien que se ponga tan hinchada, con BNI, corticoide, adrenalina, impresionante, fue en media hora, y creo que no terminó ventilada porque estaba en la terapia intensiva, sino terminaba ventilada seguro. Muy rápido, estaba hablando y bueno, a las 2-3 horas ya el paciente estaba mejor, pero muy importante. Corticoides sistémicos, en la primera hora, sí. Los beta 2 fallan en la mejoría de síntomas y el corticoides orales. Paciente que está con corticoides orales se debe dar endovenoso apenas entra la guardia. Entonces, sí. No, porque ya tomó 40, plum. Dexa, hidro, 300, 500 miligramos, no se duda. Y estos pacientes que ya tienen historia previa con requerimiento de corticoides orales, que ya vienen con 40 miligramos de prednisona, de naltrexona, estos pacientes se les debe dar un refuerzo de corticoide al ingreso. Bueno, asociado tiene que haber dosis alta de corticoides inhalados. El hipotropio se adiciona al beta 2. Acá, acuérdense que lo que les dije, en el asmático no es importante. Está bien, uno le pone una combinación, todo para todos, pongamos de todo y listo, pero sí, sepan que no es de primera línea. Y estas cositas de teofilina, minofilina, no deben usarse, porque lo que terminan haciendo son problemas cardiovasculares que el paciente no tenía. No hay ninguna prueba de que darle aminofilina
sirvan. ¿Bien? El magnesio. Esto, no sé, ¿alguna vez alguien usó magnesio en un asmático? Sí. Hay, digamos, un beneficio en donde disminuye la hospitalización, pero estamos hablando de dosis alta, hay que controlar la función renal, hay que... Hacer magnesias para... Magnesemia, sí, es reflejo patelar en los baratos. Bueno, es importante controlarlo muy de cerca. ¿Cuáles son los pacientes que se benefician? Los que tienen un BEP sub 1 menor de 25, o sea, los asmáticos muy severos. No el asmático, digamos, que no es grave. Y se da en los que tienen falla inicial y los que tienen hipoxemia persistente. En este caso sí estamos hablando a utilizar el magnesio en goteo. Yo lo utilizo, digamos, en momentos de desesperación, generalmente. Terapia de oxígeno con helio, esto solo en también pacientes graves de falla de tratamiento, una vez sola, usamos la mesa de anestesia en 12 años y nos sirvió mucho. Bueno, y otros son los inhibidores del leucotrieno, que después yo les explico bien. Acá, bien. ¿Saben lo que son los inhibidores del leucotrieno? El Montelukast, ¿saben lo que es? ¿Alguien no sabe lo que es el Montelukast? Bueno, esto es también, digamos, un antiinflamatorio de las vías respiratorias, está muy asociado a los pacientes de origen alérgico, generalmente. Son los pacientes que tienen mucha rinosinusopatía, hiper-IgE y los que tienen eosinófilos. Esos pacientes son los que más se benefician con este tratamiento y no necesariamente el paciente que toma Montelukast es un paciente grave. Es una medicación que se usa mucho también en los pacientes alérgicos de otras causas o en los pacientes riníticos crónicos que tienen corticoide en baja dosis. Muchas veces andan mejor con el tratamiento asociándole un inhibidor del leucotrieno antes que, por ejemplo, el beta-2, porque quizás el problema del paciente está más a nivel rinosinusoidal que a nivel pulmonar. Entonces es común utilizar esta medicación. Las cromonas, la verdad, en Argentina prácticamente no se usan. Actualmente muy limitado. Lo que sí se está utilizando y es la nueva tecnología son los anticuerpos monoclonales. El que se dispone en Argentina es este, que es el anti-G, y este que es anti-interleuquina 5 está al salir. ¿Qué son estos? Cortan lo que sería los anticuerpos que activan toda la cascada inflamatoria. Se pegan a la IgE y generan que estos no activen la cascada inflamatoria. Esta medicación no es para cualquiera. Un paciente que tiene esta medicación hoy en Argentina tiene que ser un asmático grave, si no, no se la van a dar porque el costo de esto es altísimo. Estamos hablando de anticuerpos monoclonales, un tratamiento de esto en dosis máxima está arriba de los 100.000 pesos por mes. En dosis máxima. La dosis más baja, 16.000, 20.000 pesos por mes. Digo, no, esto igual está cubierto por el PPO, así que no. Pero lo que digo es que esto para que te lo autoricen tiene que ser asmáticos graves. Si ustedes llegan a un paciente, le dicen, sí, yo me pincho, me dan unas vacunitas, ¿qué vacunitas son? ¿Se la da cada 15 días o un mes? Pregunten, no vas a hacer cosas que se esté dando esto. Pues si se está dando esto, es un paciente hiper severo, porque si no, no clasifica esto. Yo tengo un paciente mío, asmática de difícil control, que está con omalizumab, una dosis intermedia, y tuvo una exacerbación, ella muy aguantadora. Yo digo, estaba con el marido, digo, mirá, Rita se llama, Rita, vos sos muy aguantadora, si te sientas mal, anda a la guardia, aguanta, no lo dejes. Y un día aguantó, yo séptico, difusión multiorgánica, llegó semi-muerta a la terapia intensiva, justo estaba un amigo mío, yo, flaco,
hablando por teléfono, yo le salvó la vida a mi amigo, tengo que decir la verdad, cada vez que lo veo, digo, esa paciente te dé la vida, pero pacientes que de bien es sibilan todo el tiempo, calidad de vida mala, a regular. Ahora, después de eso, esta paciente mejoró, porque la verdad esto le hizo bien, pero recién estaba empezando este tratamiento, ella hacía 2 meses empezaba. La calidad de vida es muy mala de estos pacientes. Entonces, un paciente que viene con este tratamiento, que les cae la terapia intensiva, son esos pacientes que no le entra el aire, nada, y bueno, es para tener en cuenta. Este es el anti-IG, es un tratamiento opcional limitado a pacientes con... Tiene que tener niveles elevados de IG, porque es la vía que controla, y está indicada en el asma de difícil control, y, o sea, está la producción de anticuerpos, y a este nivel se corta el efecto. ¿Está bien? Entonces evita todo lo que es la de gran duración, los mediadores inflamatorios y lo que genera el asma. Igual, insisto, que la marca comercial es Solar. Esto no es perfecto. Yo tuve la suerte de ir a un hospital de Manchester, hice un fellow de asma, y ese recibe todo el asma grave de lo que es zona este y norte de Inglaterra. Cuando me mostraron lo que ellos llaman buena calidad de vida, me quedé tranquilo, porque ninguno de estos pacientes que tiene esta medicación, digamos, vuelve a ser una persona, no ninguno, pero muy poco puede ser la persona que era. Más los pacientes grandes, los jóvenes andan bastante mejor, pero quedan con bastante limitación. Lo que pasa es que, claro, de no poder moverse a me puedo ir de vacaciones, porque ahora puedo caminar, es una gran mejoría, pero son pacientes generalmente severos. Por eso es importante conocer que los pacientes que tienen esta medicación son pacientes mucho más severos. Y también uno lo que se ve es que en función de qué tipo de asma tiene, uno está empezando a ver distintos tipos de tratamiento. Por ejemplo, lo que estamos hablando acá es un asma que es hiper-IG. Para los demás no hay un tratamiento para los asmas severos de otra índole. Para eso tenemos el omalizumab, es la droga que está ahora acá en Argentina. Por ejemplo, lo que se viene es que los que tienen hipereosinofilia, que son muy alérgicos, que no tienen IG alta, está este que va a venir ahora. Muchos de estos que figuran acá, yo por lo que pude investigar, muchos todavía ya cayeron en desuso, ni siquiera van a poder salir porque no probaron ser beneficiosos. Y imagínense lo que es un asma que está con etanercept. Están empezando a usar drogas quimioterápicas para pacientes, o quimioterapias pero inmunosupresoras severas porque no logran controlar la enfermedad. Un asma que no... Así que importante en los pacientes, no en todos, estos asmas son pocos. Pero si les cae uno de estos, tienen que conocer que estamos hablando de asmas especiales, no son de todos los días. Y como para ir terminando, no voy a hablar mucho de ventilación mecánica, porque ¿cómo se ventila un asmático o un EPOC? Como se esté ventilando todo. Ya me parece que no hay mucha discusión de cómo se ventila un paciente hoy. O sea, ¿cómo ventilan ustedes un paciente hoy? Cualquier paciente. Mal, van a decir. ¿Cómo? ¿Cómo lo ventilan? Todos los pacientes, ¿cómo se ventilan? ¿Cuánto? Protectivo 8 mililitros kilo. Protectivo 8. 2 puntos menos para el examen para este muchacho. 6 y 8. Hoy, digamos, 6 mililitros kilo, es casi, no digo que es regla, pero entre 6 y 8 y nadie ponga ni 1 mililitro más de 8. Digamos, y otra vez, digamos, más 6 que 8. Plató la medimos siempre, controlamos frecuencia, y creo que ya todos en cualquier libro saben cómo se mide el autopip. Ahora vamos a discutir qué pip uno le pone, pero igual hoy eso también está bastante discutido, pero todos los pacientes se ventilan con las mismas precauciones. Vamos a tener ciertos toques, ¿verdad? Para ver. De ventilación invasiva, igual creo que le toca la clase de Emiliano Doñat, ya la habrán tenido en el taller, así que él se va a encargar, me parece, de esa clase, si no sé de alguno de los otros chicos.
BNI, primera línea, en el EPOC, siempre asociado a medicación, de oxígeno suplementario para saturar 90, 91, 92 máximo. Los candidatos hipercamia, los EPOC, hipercámicos, esos van a andar bien mucho más fácil que los que no son hipercámicos. Acuérdense siempre eso. Y que necesitamos la cooperación por parte del paciente. Acá, otra vez, la medicación va de la mano de la ventilación mecánica. ¿Está bien? Y el empeoramiento, la falta de mejoría a la primera o segunda hora, ventilación invasiva. No hay que dar muchas vueltas. Entonces, otra vez, indicación, taquipnea. Hipercamia, pH 725, 735, ese es el paciente. ¿Y uno cómo lo ventila? Generalmente máscara, que puede ser orofacial o facial. La FiO2, mayor a 90 al inicio. Después, siempre se empieza a disminuir hasta lograr una saturación. Eso tengo que cambiar, es tan rápido. La saturación objetivo en un paciente POC, 90-91%. Ese es el objetivo. Si no sabemos qué presión inspiratoria ponerlo, empezar entre 4 y 8. Acuérdense en la clase de asincronías, ¿se acuerdan? Que hay una diapositiva que yo les puse cómo hacen para titular la PIP y cómo hacen para poner soporte adecuado en los pacientes, más o menos es lo mismo. Vamos a empezar con el volumen que tiene que mover un paciente BNI, puede ser un poco mayor al de un respirador, pero no mucho mayor. Lo más que tengan un helmet donde el espacio muerto es muy grande y entonces los volúmenes son mucho más altos, pero si no, siempre se debe mantener la misma estrategia. Esto es para evitar la autopip y el esfuerzo de gatillado del paciente y para homogeneizar lo que es el punto en el cual los alveolos se colapsan, ¿está bien? Y con esto generar menor autopip y mayor confort para el paciente. ¿Se entiende? Lo que buscamos es el punto en el cual logramos permeabilidad de todos los alveolos, ¿sí? Esto es lo mismo que yo ya le había mostrado previamente en cuanto a los pacientes con gatillado inefectivo, que es los pacientes EPOC con compliance muy alta, son los más frecuentes, y con esto la idea sería que el paciente haga menor esfuerzo y no tenga que hacer este esfuerzo cuando está ventilando y así poder tener una mejor ventilación mecánica. Esto se cumple tanto con BNI como con ventilación invasiva. Los criterios de ventilación de ventilar un paciente son igual lo mismo que son de cualquier otro paciente, digamos. Hipoxemia, falla hemodinámica, igual ya los dije, no hay ninguna diferencia. Entonces, la estrategia de ventilación mecánica en un paciente EPOC, o eventualmente también funciona para un asmático, flujos altos, frecuencias bajas, y digamos, largos, una expiración larga, un tiempo expiratorio de 4 segundos podrían dar, y los metí entre 5 y 7, ya ni 8. ¿Entienden? Entre 5 y 7. Empecé un centro de 30, le metí 10, que es medio, son muy 30, me parece que 10 es poco. Calculen que lo estuve haciendo hasta hoy a la mañana, así que estoy... entonces, presión está de 30. Y la titulación de PIP, esto quizás es lo más importante. Si el paciente está relajado, eso es fácil. Agarramos, lo medimos, lo acomodamos, eso ya es otra cosa. Si no tenemos la posibilidad de agarrar y medir la autopip por cualquiera de las maniobras, inclusive la que dice el respirador, porque estamos en ventilación espontánea, opción número 1, 80% de la PIP intrínseca que tenemos cuando el paciente está ventilando. Eso sirve más o menos, digamos. Opción número 2, respuesta clínica. Es lo que yo les había explicado previamente en la clase de asincronías. Ahí está cómo tiene que ir titulando la PIP en función de la respuesta clínica del paciente, del esfuerzo del paciente y del VT que mueve.
Eso acompañado siempre de una presión soporte adecuada, que generalmente termina siendo la que mueve 6 mililitros kilo. Y en función de que, si eso no es posible, balón esofágico sería lo más adecuado para medir de forma dinámica que autopip está generando el paciente para agarrar y compensar esa autopip para que el paciente no tenga que agarrar y hacer un gran esfuerzo en la ventilación. También aparte nos permitiría inclusive en un paciente extubarlo, ponerlo a BNI y seguir midiéndolo. Sería buenísimo. Fin. Preguntas. Entonces, esta es una de las clases más clínicas que tienen en general. Y yo entiendo, está medio alejado de lo que uno hace todos los días, no, pero me parece importante que sepan clasificar estas dos patologías en función de lo que les dicen para que ustedes después la puedan tratar bien. Y que conozcan que hay nuevas drogas, porque después dicen, ah, no, tiene esta droguita, y esa droguita quiere decir que el tipo está hecho pelota. ¿Está bien? Bueno, listo. ¿Nadie tiene preguntas? No. Bueno, hay que... Muy buena... No, la clase me encantó, porque es muy importante. A veces, sí es cierto, en la guardia uno va a preguntar por eso a las 3 de la mañana cuando están todos dormidos. Pero no se olviden también preguntar, porque después el problema viene cuando queremos sacar el paciente. Y no sabemos el estado. Gracias por la clase. Nos vemos en el examen. Bueno,